Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridísima familia de Stories del Evangelio. Qué alegría volver a encontrarnos una vez más en esta pequeña plaza digital, donde el Evangelio sigue caminando entre celulares, cafeterías, hospitales, universidades, barrios, oficinas, mercados, caminos rurales, redes sociales y hogares latinoamericanos. Domingo 16 del tiempo ordinario. Así pues, lo que escuchamos en el Evangelio del día de hoy, para quienes asistimos a misa dominical con la novia, con la familia o personalmente, nos invita a reflexionar intensamente. Y es que hay una obsesión muy moderna que pocas veces reconocemos. Queremos resolverlo todo inmediatamente. Si una aplicación tarda en abrir, pensamos que está fallando. Si un paquete no llega al día siguiente, sentimos que el servicio es malo. Si una amistad atraviesa una crisis, creemos que ya terminó. Si una comunidad tiene conflictos, pensamos que Dios ya no está allí. Es decir, nos hemos acostumbrado a vivir en la cultura de la actualización instantánea, donde todo parece tener un botón de eliminar, reiniciar o restaurar valores de fábrica. Y quizá, sin darnos cuenta, hemos comenzado a imaginar que Dios también funciona así. Creemos que la conversión debería ocurrir en una noche, que el duelo debería terminar rápidamente, que una terapia debería borrar años de heridas, que un retiro espiritual tendría que resolver toda nuestra historia, que la oración debería eliminar inmediatamente nuestras contradicciones. Entonces llega Jesús y cuenta una parábola profundamente incómoda, porque el reino de Dios no se parece a un jardinero impaciente, sino a uno, jardinero, agricultor, que sabe esperar. Y eso cambia absolutamente todo. Lo primero que conmueve no es la presencia de la cizaña, sino la serenidad del dueño del campo. Los trabajadores están alarmados, quieren actuar, intervenir, limpiar, arrancar. En cambio, el dueño contempla el mismo campo y responde con una calma que desconcierta. Esperen. Qué palabra tan difícil para nuestra generación. Esperar cuando un hijo atraviesa una crisis. Esperar cuando un matrimonio intenta reconstruirse. Cuando un joven busca su vocación. Esperar cuando una comunidad vive tensiones. Cuando no entendemos por qué Dios permitió ciertas heridas. Los antiguos monjes del desierto llamaban a esta virtud macrothymia, es decir, la paciencia del corazón largo. No era resignación, era la capacidad de permanecer dentro del proceso sin abandonar la esperanza. San Isaac de Nínive decía que Dios es inmensamente más paciente con nosotros de lo que nosotros somos con nosotros mismos. Y quizá, por eso, sufrimos tanto, porque queremos juzgar nuestra historia cuando Dios todavía la está escribiendo. Vivimos fascinados por las versiones finales. Nos gustan las fotografías terminadas, los proyectos exitosos, las biografías inspiradoras, pero casi nunca mostramos los andamios. No subimos nuestras noches de incertidumbre, ni los días en que la ansiedad nos visita, ni las veces en que necesitamos volver a empezar. Sin embargo, el Evangelio nos recuerda algo profundamente liberador. Dios también habita los borradores. Por eso, hablamos del sacramento de la cizaña. Así es. No porque la cizaña sea buena, ni porque el mal deje de ser mal, ni porque el Evangelio nos invite a justificar la injusticia o el pecado. La cizaña sigue siendo cizaña, las heridas siguen siendo heridas, la violencia jamás se convierte en una virtud. Pero hay una diferencia inmensa entre decir que Dios quiere el mal y afirmar que Dios es capaz de entrar incluso allí donde el mal ya ha entrado, para impedir que tenga la última palabra. Eso es lo que contemplamos en la cruz, el mayor pecado de la historia convertido en el lugar donde floreció el mayor amor. Los padres de Oriente decían que Dios transforma el veneno en medicina. San Efrén, el sirio, imaginaba a Cristo como el médico que convierte las cicatrices en puertas por donde entra la luz. Tal vez eso sea un sacramento, un lugar donde la gracia se hace visible, y quizá muchas de nuestras cizañas atraviesan por la misericordia de Dios, terminan convirtiéndose en eso. Piensa en tu propia historia. ¿Cuántas personas que hoy acompañan a quienes viven en depresión conocieron primero la oscuridad? ¿Cuántos matrimonios que ayudan a otras familias sobrevivieron antes a una crisis enorme? ¿Cuántos sacerdotes descubrieron la compasión porque también experimentaron su propia pobreza? ¿Cuántos médicos eligieron su vocación después de haber visto sufrir a alguien que amaban? ¿Cuántos jóvenes comenzaron una obra que un día ellos mismos fueron rechazados? La herida nunca fue buena, pero Dios hizo algo bueno con ella.
No elimina el dolor, lo transfigura. Existe un antiguo cuento armenio que narra que un alfarero encontró un bloque de barro lleno de piedras. Sus aprendices querían tirarlo porque parecía inútil. El anciano comenzó a retirar algunas piedras, pero dejó otras dentro. Cuando terminaron la vasija, preguntaron por qué no había quitado todas. Él respondió, porque algunas piedras no estaban estorbando, estaban sosteniendo la forma. Años después comprendieron que no todas las dificultades destruyen la vida, algunas le dan profundidad. Nosotros vivimos en una cultura obsesionada por arrancar. Arrancamos amistades, arrancamos relaciones, arrancamos publicaciones, arrancamos personas de nuestra vida con un bloqueo. Arrancamos opiniones cancelando a quien piensa distinto. Arrancamos recuerdos intentando olvidarlos. Arrancamos emociones creyendo que sentir tristeza es un fracaso. Todo parece tener un botón para borrar. Eliminar, cancelar, silenciar, bloquear. Nos hemos acostumbrado a pensar que todo problema se resuelve desapareciendo aquello que incomoda. Pero Jesús nos presenta otra lógica completamente distinta. Comienza diciendo que un hombre sembró buena semilla en su campo. Ese detalle parece pequeño, pero cambia toda la historia. La primera acción de Dios nunca es destruir, siempre es sembrar. Antes de cualquier pecado existió una bendición. Antes de cualquier herida existió un amor. Antes de cualquier fracaso hubo una llamada. Antes de cualquier oscuridad hubo una luz. Dios comienza sembrando vida. Sin embargo, el Evangelio continúa diciendo que mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo y sembró cizaña. ¡Qué frase tan profundamente humana! No dice que fueran malos trabajadores, no dice que fueran negligentes, simplemente estaban dormidos. Y todos nosotros conocemos esos momentos. Dormimos cuando dejamos de escuchar de verdad. Dormimos cuando el dolor endurece nuestro corazón. Dormimos cuando dejamos que la rutina nos anestesie nuestra capacidad de asombro. Dormimos cuando pasamos horas haciendo scroll en la pantalla y olvidamos contemplar. Dormimos cuando dejamos de cuidar ese jardín interior. Es precisamente allí donde comienza a crecer la cizaña. No suele llegar haciendo ruido, aparece silenciosamente. Como comparación constante, como resentimiento, como una mentira aparentemente pequeña, como una crítica que termina convirtiéndose en estilo de vida. La cizaña del siglo XXI pocas veces grita, simplemente se instala. Entonces los trabajadores hacen la misma pregunta que nosotros hacemos tantas veces. ¿Quieres que vayamos a arrancarlo? Porque nos cuesta vivir con los procesos. Queremos sanar inmediatamente, queremos madurar en pocos días, queremos resolver una historia compleja con un consejo rápido, queremos evangelizar con un video viral, queremos cambiar el mundo con una sola publicación, pero Jesús responde con una palabra inesperada, no. ¿Por qué no? Porque al intentar arrancar la cizaña podríamos destruir también el trigo. Qué impresionante sabiduría espiritual, psicológica, humana. Hay heridas que primero necesitan ser comprendidas antes de ser corregidas. Hay personas que necesitan ser escuchadas antes de ser juzgadas. Hay adolescentes que necesitan ser abrazados antes de ser etiquetados. Hay matrimonios que necesitan diálogo antes que sentencia. Hay hijos que necesitan presencia antes que discursos. Hay sacerdotes que necesitan oración antes que críticas. Hay comunidades que necesitan reconciliación antes que divisiones. Quizá por eso, hoy podríamos hablar del verdadero sacramento de la cizaña, no porque la cizaña sea buena. Jesús jamás bendice el mal. Lo que bendice es el proceso mediante el cual el trigo aprende a crecer sin dejarse vencer por aquello que intenta ahogarlo. La gracia no consiste en vivir sin contradicciones, consiste en permitir que Cristo transforme nuestras contradicciones en lugares de encuentro con Él. Así acompaña Jesús, así acompaña María, así acompañan los grandes padres del Oriente cristiano, así acompañan los verdaderos santos, mirando sin condenar, escuchando antes de interpretar, esperando antes de intervenir, discerniendo antes de actuar y amando antes de corregir. Por ello, nos preguntamos, ¿qué trigo bueno ha sembrado Dios en tu historia que has dejado de valorar? ¿Qué cizaña estás intentando arrancar con violencia cuando quizá primero necesita ser discernida? ¿Qué contenidos estás sembrando cada día en tus redes sociales y en tus conversaciones? ¿Qué sigue creyendo en ti cuando tú ya has dejado de creer en ti mismo? ¿A quién necesitas acompañar sin convertirte en juez? ¿Qué pequeña semilla de bien puedes sembrar hoy aunque nadie lo vea? ¿Estás cultivando esperanza o alimentando división? ¿Confías más en tu impaciencia o en los tiempos de Dios? Señor Jesús, sembrador eterno,
Tú conoces cada rincón de nuestro campo, sabes dónde florece el trigo y dónde la cizaña. Gracias porque nunca nos reduces a nuestras sombras. Gracias porque miras más lejos que nuestras caídas. Enséñanos la paciencia del agricultor, la sabiduría del sembrador, la ternura del acompañante y la esperanza de quien sabe que toda semilla escondida puede convertirse en cosecha. Haz que nuestro corazón siga creyendo en la vida, incluso cuando el campo parezca lleno de espinas. Que nuestras comunidades sean tierra buena, que nuestras familias sean graneros de misericordia y que nuestras calles vuelvan a llenarse de personas que siembran paz. Querida familia, les agradezco el que podamos compartir juntos la palabra del domingo. Que hoy tengas un día lleno de entusiasmo, paciencia, discernimiento y pequeñas semillas de amor. Nunca olvides que quizá nadie vea lo que estás sembrando, pero Dios sí, y Él jamás desperdicia una semilla sembrada con amor. Soy el Padre Jimmy, en oración con ustedes, moviéndome hacia Querétaro para un curso de Pastoral Juvenil Marista. Te pido, ores no solo por mí, sino por todos aquellos que buscamos preocuparnos y dedicar espacio, tiempo, vida para el mundo juvenil contemporáneo. Que el Padre bendiga tu tierra interior, que el Hijo haga crecer el trigo de tu corazón, que el Espíritu Santo convierta tu vida en un jardín donde muchos puedan descansar y que María, la mujer que guardó la palabra como la mejor semilla, camine siempre contigo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, tu familia, tu tierra interior, y permanezca para siempre. Amén. Hasta la próxima.